que aparecen en racimo. Entonces, tener grandes rendimientos seguirán siendo grandes rendimientos y pequeños rendimientos seguían dando pequeños rendimientos. Entonces, explicaban que estos fenómenos parecen ser una característica casi universal. Entonces, bueno, con este modelado ya se tomaría en cuenta esto, no, o sea, se toma en cuenta de que ya no es lineal. Entonces también se toma en cuenta los efectos de apalancamiento, donde la tendencia a la volatilidad aumentaba después de tener una gran caída de precio. Y bueno, de acuerdo a la segunda lectura de los modelos Arch y Garch, estos modelos es una versión básica de los mínimos cuadrados que asumía que el valor esperado de todos los términos de error cuando se eleva al cuadrado es el mismo que cualquier punto dado. La suposición se llama homocedasticidad, que significaría que habría una distribución de probabilidad idéntica para cada variable aleatoria. Y bueno, se toman en cuenta los errores estándar y los intervalos de confianza que se estimaban por procedimientos convencionales, y esto era demasiado estrecho. Esto daba una falsa sensación de precisión. Entonces, en lugar de considerar esto como un problema a corregir, el modelo Archie-Garch trataba la heterocedasticidad como una varianza a modelar. Entonces, como resultado, no solo las deficiencias de los mínimos cuadrados eran corregidos, y también se calculaba una predicción para la varianza de cada término de error. Entonces, este tipo de modelos se utiliza mucho para lo que son las aplicaciones financieras. Daría más certeza del modelado. Y bueno, eso de lo que leí. Muchísimas gracias, Natalia. Parece que hay un audio por ahí, ¿no? Bien, la verdad me sorprende el nivel que tienen. ¿Qué les puedo decir? ¿Se dan cuenta cómo están hablando? Bien o mal, profe. Con muchas palabras que no conocíamos. Exactamente. Sencillamente, wow. Eso me deja muy grato. Antes de hacerles mis comentarios, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo al respecto. Bien, yo les voy a hacer una pequeña ejemplificación con nuestra pizarra de Word. Un poco para ir digiriendo todo esto que realmente es bastante técnico, pero lo que vamos a ver ya en lo que son la diferencia de los modelos de largo plazo y los modelos de corto plazo. En primer lugar, hemos dicho de que dentro de la econometría clásica, los supuestos que se deben cumplir en un modelo de regresión es que los residuos deben ser normales, no debe existir autocorrelación, las variables explicativas no deben estar relacionadas, eso significa no debe existir multicolinealidad, no debe existir heterocedasticidad, la varianza debe ser constante. Y hasta el momento vamos a añadir dos supuestos adicionales al modelo clásico de regresión lineal. Y esos supuestos son, uno, las variables deben ser estacionarias. Y en segundo lugar, si las variables no son estacionarias, debe existir cointegración. Y este es un nuevo término que vamos a aprender en nuestro vocabulario. Cointegración está vinculado a lo que es relación de largo plazo. Ese es el sinónimo.
¿Okay? Y cuando hablamos de variables de cointegración y una relación de largo plazo, no estamos hablando de 5, 10, 20, 30 años. Estamos independientemente de la frecuencia del tiempo, si es mensual o trimestral o diaria, estamos hablando por lo menos 40, 50 años. Es complicado tener esa cantidad de información. Y en tal sentido, en esto lo que son modelos de largo plazo, vamos a asumir, vamos a poner como un ejemplo, supongamos que tengamos dos variables. Por una parte tenemos una variable, le vamos a llamar la variable YT. Esta variable YT va a ser la variable le vamos a poner Standard & Poor's Index. ¿Okay? Vamos a suponer que es el índice Standard & Poor's. Y vamos a considerar otra variable. Vamos a considerar otra variable. A esta otra variable le vamos a llamar XT. Una segunda variable. A esta variable le vamos a llamar, no sé, el Nasdaq Index. ¿Okay? En economía y finanzas, la mayor parte de las variables tienen tendencias. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer de que esta variable, la variable YT, es una variable integrada de orden 1. Y vamos a suponer de que esta otra variable, Nasdaq Index, que es otro índice bursátil, también es integrado en primeras diferencias. Según D.K. Fuller aumentada, según Philip Perron, según KPSS, ¿no? Entonces, tenemos las dos variables que tienen tendencia, es decir, que para convertirlas en estacionarias debemos aplicar una primera diferencia. En este sentido, si nosotros estimamos una regresión, estimamos un modelo de corto plazo, si estimamos un modelo de corto plazo, una regresión sencilla nos va a decir de que esta serie YT, vamos a suponer de que la serie YT, si es de corto plazo, la variable debe estar expresada en términos estacionarios. Y desde luego en términos estacionarios involucraría en primera diferencia, ¿no? Y también vamos a asumir que nuestros parámetros son, por una parte, vamos a llamarle alfa más beta. Y también va a estar en función de la variable explicativa. Va a estar en función de la variable explicativa y a esto le vamos a sumar un término de error. Término de perturbación estocástica. Este es un modelo de corto plazo, insisto, con variables estacionarias. ¿Qué sucede si estimamos un modelo de largo plazo? Si estimamos un modelo de largo plazo, las variables están modeladas en sentido no estacionario. Entonces, con variables no estacionarias. ¿Qué significaría variables no estacionarias? Significaría de que, aquí a esto le vamos a poner 1 y a esto le vamos a poner 2. Significaría que
vamos a eliminar las diferencias. ¿Okay? Es una variable, ambas variables presentan tendencias. ¿Y cómo podemos saber si esto es correcto? Si esto es correcto, lo que vamos a analizar es el término de error. Vamos a analizar si el término de error es integrado de orden 0, es decir, las variables son no estacionarias, sin embargo, la combinación de estas variables tiene una combinación estacionaria. Significa de que el error es estacionario, pero para esto ya no utilizamos los valores críticos de Engel y Granger. Utilizamos los valores críticos, perdón, ya no utilizamos los valores críticos, de Dickey-Fuller aumentada. Utilizamos los valores críticos de Engel y Granger. Y también podemos utilizar los valores críticos de Phillips-Auliaris. En lugar de emplear Dickey-Fuller aumentada. Y en este caso, ¿cuál es la hipótesis nula que se plantea? La hipótesis nula que se plantea es que la variable YT, aquí vamos a poner, la hipótesis nula que se plantea es que YT y XT tienen una relación de largo plazo. Tienen una relación de largo plazo. Perdón, estamos equivocados. Aquí la hipótesis nula establece de que no tienen una relación de largo plazo. En otras palabras, esto es lo mismo que decir no existe cointegración. No existe cointegración. No tienen una relación de largo plazo. Si no rechazamos esta hipótesis nula, la expresión 2 sería una regresión espuria, una regresión falsa o sin sentido. Eso por una parte, ¿no? Y por lo tanto, la hipótesis alternativa sería lo contrario. La hipótesis alternativa sería de que YT y XT tienen una relación de largo plazo, por lo tanto, existe cointegración. Esta ecuación, la ecuación 2, es el caso en el cual podemos realizar estimaciones de modelos cuando las variables no son estacionarias. En el resto de los casos, si nuestra muestra en términos de tiempo es pequeña, son 5 años, son 10 años, son 20 años, por ejemplo, nuestras variables sí o sí deben ser estacionarias. En este caso, digamos, si hablamos de dos índices bursátiles, vamos a esperar de que en el corto plazo o en el largo plazo estén relacionados, ¿no? Es decir, de que lo que le suceda, por ejemplo, al índice o a las empresas que conforman Standard & Poor's, o en viceversa, lo que le suceda a las empresas que conforman el índice de Nasdaq, le va a suceder lo mismo con las empresas
que conforman el índice de Standard & Poor's. Entonces, si esta relación es positiva, entonces estaríamos mencionando de que las bolsas de valores tienen una relación de corto plazo y de largo plazo. Cuando existe cointegración, esa relación de largo plazo también puede influir en el corto plazo, como un mecanismo corrector de error. Entonces, cuando existe cointegración, la dinámica de largo plazo se puede incluir en la dinámica de corto plazo. Esto es lo que se llama como el teorema de representación de Granger, o también llamado mecanismo corrector de error. Para poder diferenciar los errores, a este le vamos a llamar U. ¿Okay? Error U. ¿Y cómo sería un mecanismo corrector de error? Básicamente en la ecuación de corto plazo. En la ecuación de corto plazo incluimos el término de error de la ecuación de largo plazo, pero con un rezago. Con un rezago. Y esto desde luego va a estar acompañado por un parámetro. Le vamos a llamar gamma, ¿no? En el cual en gamma vamos a esperar de que sea negativo como una corrección de error. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si, por ejemplo, en el largo plazo, de hecho, si acá despejamos este UT y lo rezagamos en un periodo, si lo rezagamos en un periodo, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a YT, pero rezagado con un periodo. Y todo lo demás pasa a restar. Menos bien, entonces, ¿qué va a suceder acá? Si, por ejemplo, la relación de largo plazo de YT con relación a XT se incrementa y X, por otra parte, tiene un incremento, dada esta relación, va a tener esta relación de largo plazo, que es el residuo, va a venir a corregir la relación, pero ya en el corto plazo. Pero para que exista este mecanismo corrector de error, debemos probar a través de Engel y Granger y Phillips aquí están, Auliaris, de que existe una relación de largo plazo. Esto es lo que se conoce como una cointegración uniecuacional. En este curso solamente vamos a hablar de relación de largo plazo uniecuacional, que insisto nuevamente, estas son las metodologías. Si queremos hablar de cointegración multivariada o multiecuacional, ahí tenemos que meternos a otra metodología,
que se llama vectores autorregresivos y se llaman vector con corrector de errores. Sin embargo, si nos metemos a ese lado, pues ya vamos a estar un poco desviándonos del objetivo central de este curso, que es volatilidad financiera. Sin embargo, para términos de notación, ustedes saben que nuestra orientación está orientada a lo que es las finanzas. ¿Ha quedado claro esta diferencia entre lo que es el corto y el largo plazo y lo que es la cointegración? Un requisito importante para aprobar modelos de cointegración es que ambas variables deben ser no estacionarias y deben tener el mismo orden de integración. Por ejemplo, ambas variables deben estar ya sea integradas en orden 1 o inclusive integradas en orden 2. Si las variables tienen distintos niveles de integración, es decir, tienen distintos niveles de estacionariedad, por lo tanto, ya no vamos a poder probar un modelo de largo plazo. Esto es en cuanto a lo que es cointegración. Y bueno, ustedes ya lo mencionaron, hay muchos ejemplos de cointegración en las finanzas o relaciones de largo plazo. Las variables, generalmente los activos financieros, hablamos de monedas, hablamos de tasa de interés, hablamos también de precios o índices accionarios. Generalmente estas variables tienen tendencias. Si tenemos 30, 40 años, podemos evaluar si existe una relación de largo plazo entre los activos financieros, como también hay activos no financieros que también pueden tener relaciones de largo plazo, ¿no? Como por ejemplo lo que son los precios de las materias primas, ¿no? Ese es un ejemplo. De hecho, por eso le dieron el premio Nobel en Economía a Merton, a Schiller, por demostrar de que los precios de los bienes no es como nos los enseñan en nuestros cursos de economía. En nuestros cursos de economía nos dicen de que los precios de los bienes se fijan en el mercado de bienes y servicios. ¿Se acuerdan, no? Eso es lo que le enseñaron en un curso de microeconomía o un curso de economía general, donde está la oferta y la demanda y ahí se determina el precio. Merton y Schiller, por ejemplo, dicen de que los precios, todos los precios en general, se determinan en las bolsas de valores, ¿no? Entonces, hay relaciones de largo plazo, hay relaciones de corto plazo. Eso por una parte, en esta lectura, hemos visto ya lo que son las pruebas de raíces unitarias. Y lo que sí me interesa hacer énfasis es en la cuestión del capítulo 8, que está vinculado a lo que son los modelos de volatilidad. ¿Y cuáles son algunas palabras claves que debemos saber en términos de modelación de la volatilidad y la correlación? En primer lugar, tenemos que hablar discutir sobre algunos aspectos relacionados con los datos, vinculados fundamentalmente para series de tiempo. Esta metodología Arch-Garch para medir la volatilidad lo hacemos en series temporales. Generalmente pueden ser diarios, mensuales, trimestrales, especialmente en datos de alta frecuencia. Por otra parte,
también un término clave es explicar cómo funciona la volatilidad condicional, cómo puede estimarse. Medir el efecto de lo que son las pruebas ARCH en series de tiempo. Otro término importante que se utiliza, por ejemplo, en lo que son de metodologías VAR, valor en riesgo, que es el pronóstico, ¿no? El pronóstico del valor en riesgo al percentil del 1-5% con base en lo que son los modelos GARCH. Y aquí también nos vamos a introducir a lo que es una serie de modelos llamada las familias GARCH, ¿no? Y hay elementos también vinculados con lo que es la estimación de estos modelos no lineales, por cierto, que se realiza bajo un método de estimación. Este método de estimación se llama máxima verosimilitud. En estimaciones más sencillas se utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios, especialmente para muestras pequeñas. El método de mínimos cuadrados ordinarios funciona bastante bien en muestras pequeñas. Sin embargo, el método de máxima verosimilitud es eficiente cuando tenemos muestras grandes, es decir, gran cantidad de observaciones. Y por otra parte, también lo importante de esta metodología para medir la volatilidad es que podemos capturar cuál ha sido la volatilidad histórica. Y en un sentido estricto, ¿qué significa volatilidad? Volatilidad significa de que existen periodos de tranquilidad, ¿no? Una serie temporal, la cual son seguidos por periodos de alta variabilidad y desde luego también siguen periodos de tranquilidad. Entonces es una dinámica de estable y alta variabilidad. Por ahí dicen que las mujeres son volátiles, ¿no es cierto? Entonces hay esos dos periodos y esto es de manera recurrente en el tiempo. También hay otro enfoque, es ya final, que podemos tener aplicaciones, son en modelos univariados y modelos multivariados de volatilidad. ¿Cuándo comienza la motivación para poder estimar un modelo con efectos ARCH o GARCH? Básicamente partimos de un modelo cuantitativo, de una regresión. Una regresión significa un análisis de dependencia, donde tenemos una variable dependiente y tenemos un conjunto de variables explicativas. Y nuestro análisis se remonta al error, ¿no? Entonces, esta expresión es lo mismo de forma abreviada que la expresión 8.1. De forma adicional, también asumimos de que este término de error tiene una distribución normal. Y esa distribución normal está en torno a 0 y en torno a una varianza constante. La varianza constante es lo que se conoce como homocedasticidad. Sin embargo, en las finanzas es muy difícil que las variables tengan una distribución normal. Generalmente las variables financieras no tienen una distribución normal. Y por lo tanto, en las finanzas es difícil mencionar de que la varianza es constante. Generalmente la varianza tiene bastante variabilidad y por lo tanto es heterocedástica o varianza distinta, ¿no? Esa varianza distinta significa de que está presente el tema de valores atípicos, variabilidad. Reyes lo expuso muy bien conceptualmente hablando con el tema de
la kurtosis, ¿no? Generalmente las series financieras son leptocúrticas. Si calculamos el coeficiente de kurtosis es mayor que 3, y eso desde luego significa la presencia de fuertes valores atípicos. ¿Por qué? Porque en las finanzas hay fuertes ganancias, pero también hay fuertes pérdidas, ¿no? Entonces eso hace de que las series sean no normales y de que desde luego la varianza sea heteroscedástica o de varianza distinta. Entonces, ese es un primer elemento. Y bueno, existen otros elementos. Ya mencionamos el tema de la de la kurtosis leptocúrtica, perdón. También otros elementos, está vinculada con lo que son los grupos de volatilidad, y esto está plausible, se presenta por diversos fenómenos, especialmente que está en la naturaleza de los activos financieros. En las finanzas, el tema de las expectativas es bastante frecuente. Las noticias tienen efectos, lo que se conoce como efectos de apalancamiento. El efecto de apalancamiento significa de que una noticia puede inducir a un cambio en la tendencia que puede elevar o puede disminuir la volatilidad. Muchas veces el efecto apalancamiento también significa de que las malas noticias tienen efectos más significativos que las buenas noticias. Por ejemplo, cuando salió a nivel mundial el tema del coronavirus, los impactos de efectos apalancamiento o el incremento en la volatilidad fue bastante fuerte, ¿no? Precisamente por ese efecto de noticias. Y por otra parte, también es importante señalar de que la definición en la no linealidad tiene que ver con la dinámica en los términos de error. Generalmente el término de error está en función de sus valores pasados, es autorregresivo, y para capturar el tema de la heteroscedasticidad o varianza, debemos elevar los errores, valga la redundancia, elevarlos al cuadrado. Entonces, estos son algunos de los elementos importantes. Muchas veces cuando no tenemos un modelo estructural en el cual yo diga Y depende de X, jugamos, no digo jugamos en un sentido malo, ¿no? Sino de que partimos de pronósticos univariados, donde una variable está explicada por sí misma, por sus valores pasados. Está explicada por ejemplo, modelos ARIMA, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante también hacer análisis sobre el término de error, ya sea un modelo univariado o inclusive sea un modelo estructural. Porque cuando hacemos la hipótesis, cuando probamos la hipótesis de homocelasticidad o no heteroselasticidad, también incluimos o concluimos de que nuestro modelo no cumple con ese supuesto, y muchas veces si queremos utilizar el modelo para efectos de pronóstico, estaríamos hablando de un modelo que tiene un problema de especificación. Dentro de lo que son ya la modelación de la volatilidad como tal, existen dos tipos básicos de modelos. Uno lo que son los modelos ARCH y otro lo que son los modelos GARCH. ¿Qué significa ARCH? Por su acrónimo en inglés, AR viene de autorregresivo, ¿ok?
La C significa condicional y la H significa heteroscedasticidad, ¿no? Básicamente, los modelos ARCH son aquellos que incluyen dos ecuaciones. Una ecuación media, que es donde está la estimación como tal, por ejemplo, un modelo ARIMA o un modelo de regresión estructural. Y luego tenemos una ecuación de varianza. Una ecuación de varianza en la cual nos permite corregir de manera simultánea el problema de la heteroscedasticidad y nos permite corregir en el término de error para que nuestros errores sean homocedásticos o tengan una varianza constante. Un ejemplo muy claro donde están presentes este tipo de problemas de heteroscedasticidad está en los retornos financieros. Por ejemplo, si consideramos los retornos diarios de un índice financiero, por ejemplo, Standard & Poor's, podemos ver de que, si bien es cierto, tiene un patrón de ruido blanco, es decir, variabilidades, existen fuertes perturbaciones en determinados periodos, por lo tanto existen fuertes contracciones negativas, como también existen fuertes, digamos así, ganancias inesperadas, spillovers, ¿no? Y hay periodos de turbulencia, pero también hay periodos de tranquilidad, ¿no? Entonces, estas son las principales características que están presentes para el término de volatilidad financiera. Por otra parte, solamente especificando en modelos ARCH, es decir, tenemos una ecuación media, que es nuestro modelo principal de estimación, en el cual Y está en función, ya sea de otras variables explicativas o puede estar en función de sí misma, por ejemplo, un modelo ARIMA. Pero este error tiene problemas de heteroscedasticidad. Y por lo tanto, para corregir el problema de heteroscedasticidad, debemos encontrar una ecuación de varianza. Aquí el punto es de que la varianza condicional, que está denotado por la letra HT, se resuelve de manera simultánea con el término de error. Si este error no tiene una varianza constante, al hacer una estimación ARCH o GARCH, esto se resuelve de manera automática o contemporánea. Y se llama modelo ARCH porque la forma de resolverlo es que la varianza condicional va a estar en función de los errores pasados, pero elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué significa un modelo ARCH-Q? Un modelo ARCH-Q significa de que tenemos una ecuación media, pero tenemos también una ecuación de varianza con Q términos. Que esos Q términos significan los errores del modelo de regresión o de la ecuación media, pero como medias móviles o autorregresivos, mejor dicho. Entonces, este es un ejemplo de un modelo ARCH-1 en la cual simplemente tenemos un término de error elevado al cuadrado. Si es un ARCH-2, significa de que el modelo estaría conformado por dos términos. Y si es un modelo ARCH-Q, significa de que en la ecuación de varianza van a existir 3, 4, 5, hasta Q términos de errores elevados al cuadrado. Otra manera de expresar también
los modelos ARCH es a través de, de las familias GARCH. Un contexto, antes de pasar a ello, hay unas condiciones de no negatividad, como toda vez que hablamos de que esta varianza condicional se resuelve de manera simultánea con el término de error. Por lo tanto, la varianza siempre es positiva, ¿no? Y toda vez de que la varianza siempre es positiva, es no negativa, los parámetros de la ecuación de varianza siempre deben ser positivos. Es de ahí, es decir, alfa sub 0 debe ser mayor que 0, alfa sub 1 debe ser mayor que 1. Es de ahí que viene la condición de no negatividad. ¿Cuándo cuándo es pertinente estimar un modelo con una ecuación de varianza o con estimaciones ARCH? Básicamente debemos debemos seguir el siguiente procedimiento, que este procedimiento ya está incorporado en muchos programas econométricos, como por ejemplo es ILIUS. ¿En qué consiste? Lo primero que debemos hacer, el primer ejercicio, siempre es correr un modelo de regresión. Ya sea un modelo estructural, repito, donde tenemos variables explicativas, una variable explicativa, 2, 3, 4 variables explicativas, o por otra parte puede ser también un modelo univariado como es una ecuación ARIMA. Una vez que corremos una regresión, un modelo de regresión, lo siguiente que hacemos es guardar los residuos. Los O también llamados errores o términos de perturbación estocástica. El siguiente paso que hacemos, una vez que hemos guardado estos errores, elevamos los errores al cuadrado. Todos estos errores los elevamos al cuadrado y estimamos una regresión auxiliar. ¿Cuál es mi variable dependiente? Es el error elevado al cuadrado, que va a estar en función de, un error, en función de un rezago, en función de 2 rezagos y pueden ser hasta Q rezagos. Lo mínimo que nosotros evaluamos al menos son 2 rezagos, pueden ser 3 y 4 también, ¿no? Entonces ahora ya el término de error en este caso va a estar denotado por la letra B, que es el término de error, pero de la regresión auxiliar. Y de esta regresión auxiliar obtenemos el R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado? Nos señala qué tanto influyen las variables explicativas, que son los términos autorregresivos, sobre la variable dependiente. Y lo que hacemos es obtener el estadístico número de observaciones multiplicado por el R cuadrado, y esto lo probamos, y esto de acá lo comparamos con una distribución de tipo chi cuadrado con Q términos en la prueba de hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis nula y las hipótesis alternativa? La hipótesis nula es, existe homocedasticidad, o en otras palabras, no existe heterocedasticidad. Para que no exista heterocedasticidad, evaluamos la hipótesis nula de que de forma conjunta todos los términos autorregresivos son iguales a 0. ¿Okay? Entonces, si no rechazamos esta hipótesis nula, o si la probabilidad es mayor que el 5 y que el 10%, no hay necesidad de estimar un modelo ARCH. Cuando rechacemos la hipótesis nula y por lo tanto estos parámetros, gamma 1, gamma 2, gamma Q, sean estadísticamente significativos o sean distintos de ceros, ahí estamos con el problema de la heterocedasticidad, ¿no? Entonces, si esto sucede, en realidad sí tendremos que realizar una estimación
Garch. Y luego tenemos otro tipo de modelos. Hemos visto lo que es el ARCH, que son los modelos Garch. Voy a minimizarlo un poco. ¿En qué consisten los modelos Garch? Este tipo de modelos ya no depende solamente del término de error elevado al cuadrado, que esto es el efecto ARCH, sino que también a la notación de heteroscedasticidad condicional autorregresiva, incluimos el término de generalizado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que va a suceder es que esta varianza condicional entra como un término autorregresivo. ¿Ok? Entonces, se llama Garch precisamente porque estamos incluyendo la varianza condicional, pero con un término autorregresivo. Esto es lo que se conoce como un modelo Garch 1.1. Si el primer término hace referencia a los términos autorregresivos de la varianza condicional, que puede ser H, puede ser denotado con la letra H o puede ser denotado también con la letra sigma. Y el segundo término hace referencia al número de términos rezagados en el error elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si el segundo término es igual a 1, significa de que solamente vamos a incluir un término de error elevado al cuadrado. Y bueno, otro elemento importante es que para que nuestra varianza sea estable, o sea estacionaria, mejor dicho, en un modelo Garch 1.1, la suma del término del error elevado al cuadrado y la suma de la varianza condicional autorregresiva debe ser menor que 1. Si esto es menor que 1, la varianza condicional va a tener una trayectoria, estable o estacionaria. Sin embargo, si es igual a 1, va a tener un comportamiento de raíz unitaria. Y si la suma del componente ARCH y del componente Garch es mayor que 1, vamos a tener una varianza condicional que en el tiempo puede ser explosiva. Esto es lo que debemos cuidar, ¿no? Que se cumplan las condiciones. En otras palabras, cuando estimamos una ecuación de varianza, ARCH o Garch, lo que vamos a hacer énfasis es que se cumplan las condiciones de los signos y que se cumplan ciertas restricciones para que nuestra varianza condicional sea estable y sea estacionaria. El método de estimación en modelos ARCH-Garch es una metodología no lineal y la estimación la hacemos a través de un método que se llama máxima verosimilitud. ¿Y qué significa máxima verosimilitud? Significa que a través de una función que es un tanto matemáticamente compleja, lo que hacemos es derivar con la finalidad de obtener la probabilidad de que nuestros datos estimados se parezcan
en la mayor forma posible a nuestros datos observados. Y por lo tanto, el objetivo básico es maximizar la función en la generación de los parámetros y por lo tanto también en la construcción de sus errores estándar. A grosso modo, esta es la parte más importante de lo que son los modelos ArcGarch. Luego hay otro tipo de modelos, de familias Garch, como son los llamados modelos Garch-M. Los modelos Garch-M lo que hacen es incluir la ecuación de varianza en la ecuación media. Vamos a ver cuando hagamos la prueba, ya yendo a la parte metodológica, que para hacer una estimación vamos a tener dos ecuaciones. Una ecuación media, que es donde está nuestro modelo de regresión, pues aquí puede ser el modelo estructural o un modelo ARIMA. Vamos a ver también de que podemos incluir la varianza condicional también dentro del modelo de regresión. Y por otra parte tenemos una ecuación de varianza. En la ecuación de varianza tenemos varias especificaciones y desde luego debemos incluir lo que son los términos autorregresivos, los términos de los errores elevados al cuadrado, denotado por componente arch, e incluir también los términos de autorregresivos en la varianza condicional, denotado por términos Garch. ¿Okay? En algunos casos, si la ecuación de varianza es explosiva, podemos incorporar restricciones. ¿Okay? Entonces, vamos a darnos un pequeño espacio para que podamos ver los comentarios que les voy a realizar en relación a la segunda lectura. Y al final les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos modelos ArcGarch desde un enfoque ya analítico, ¿no? Esto de acá debemos comprenderlo mediante ecuaciones. Es la única forma. Entonces, ¿les parece bien si nos damos un pequeño receso de unos 20 minutos? ¿20 minutos? Ok, doctor. Sí, ok, doctor. Sí, doctor. Bien. Ok, doctor.